11 de la mañana con 6 minutos a través de todas las plataformas comunicacionales de Polar. Estamos para toda la región de Magallanes. Ya habíamos anunciado que iba a estar con nosotros la gente de Salfa Austral. Están nuestras amigas Paola Romo y Angélica Tenorio. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Gusto de saludarte. Gracias. Angélica también, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Entremos en materia y expliquémonos un poco a la gente. La relación que tiene Salfa Austral con las entidades patrocinantes, podemos hablar también un poco del proyecto Vista Norte, que es uno de los proyectos inmobiliarios que tiene Salfa, pero ¿qué es una entidad patrocinante y cómo se lo explicamos un poco a la gente, Pau? Sí. Antiguamente eran conocidas como las EGIs. Las EGIs, sí. Sí. Y las entidades patrocinantes pueden ser organismos públicos o privados que tienen la obligación de prestar la asesoría técnica, legal, a las familias que pueden postular algún proyecto habitacional, a cualquier tipo de subsidio. Ahora las entidades patrocinantes deben estar inscritas en la Seremi de Vivienda. No es cualquier entidad que diga yo soy un organismo. Han habido muy malas experiencias. Han habido muy malas experiencias, por eso es bueno aclararlo. Si las familias quieren saber cuáles son las entidades patrocinantes, pueden ir a la oficina del Serviu, en la oficina de informaciones, y pedir este listado que está a disposición de todas las personas y poder saber a qué entidad dirigirse y no dirigirse a personas que dicen que son organismos que están juntando personas para que puedan postular a la vivienda. Peca de ingenua la gente de repente. Exactamente. Sí. Hay que informarse, obviamente, sí. Porque además entiendo que con estas entidades patrocinantes también, no sé si trabaja directamente Salfa, pero es una labor conjunta que se puede llevar adelante para que una persona pueda acceder a un subsidio habitacional. Exactamente. Salfa tiene una entidad patrocinante que se llama Entidad Patrocinante Inmobiliaria Salfa Austral Limitada. Ya. Y nosotros le damos toda la orientación a las familias para que puedan postular a los subsidios. Ahora, si las familias no quieren trabajar con nosotros, pueden, lo que comentaba recién, ir al Servio y informarse y ver cuáles otras alternativas hay. Ya. Pero siempre la orientación es que las familias vayan y se informen en el Servio, que es el organismo que les va a dar la información correcta y adecuada para que no sean estafados y no tengan ningún inconveniente. ¿Hay alguna diferencia? Ya voy con Angélica inmediatamente, pero sí. ¿Hay alguna diferencia entre las entidades patrocinantes? ¿Qué diferencia hay entre una u otra entidad patrocinante? Bueno, aunque estén registradas en el Servio. No todas las entidades patrocinantes se dedican a lo mismo. Porque estamos autorizados para poder desarrollar proyectos de viviendas, tanto en el Fondo Solidario, en el D2, que más adelante lo va a comentar Angélica, pero además hay otros que se dedican a proyectos de mejoramiento. Nosotros en particular no hacemos proyectos de mejoramiento, pero sí hay otras entidades que se dedican a eso. Y esa es una de las diferencias. Y lo otro es que hay organismos que son estatales, como el Serviu también tiene una entidad patrocinante, y la Municipalidad de Punta Arenas acá también tiene una entidad patrocinante. ¿Y el resto son privados? Son privados. Perfecto. Sí. Angélica, ¿qué requisitos debe cumplir una persona para postular a un subsidio habitacional? Lo primero, que las personas que quieran poder postular a un subsidio tienen que contar con su registro social de hogares, que es el instrumento que tiene el Estado para poder medir cuál es la vulnerabilidad que tienen las familias. Sí. Eso es lo primero que la persona tiene que asegurarse, de que su registro social de hogar está actualizado. Luego de eso, los requisitos generales, bueno, nosotros estábamos trabajando con el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es un programa que tiene el Estado para poder dar la posibilidad que las familias en situación de vulnerabilidad puedan adquirir un subsidio habitacional y de esa forma poder obtener una vivienda. Para este programa, los requisitos son los siguientes que voy a mencionar ahora. Primero, que sean personas mayores de 18 años. Perfecto. Luego, que en su registro social de hogares encuentren de preferencia en el porcentaje más bajo, que es el 40%. Ya que de esa forma podamos señalar que son personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. También tienen que ser personas que cuenten con un grupo familiar, y ese grupo familiar debe estar en el mismo registro social de hogares. Eso también es importante, que estén inscritos en ese instrumento. No deben tener ninguna propiedad que esté a su nombre, y tampoco tienen que haber adquirido un subsidio anteriormente. O sea, tienen que ser personas que nunca hayan sido beneficiarias de un subsidio habitacional. Y también es el ahorro. El ahorro igual es importante. Hay una cantidad mínima que nosotros le solicitamos a las familias, que son
35 UF. Ya. Eso en pesos estarían siendo como 1 millón de pesos. Aproximadamente. Sí. Pero igual hay algo importante, porque si bien las personas pueden tener ese ahorro, lo ideal es que después sigan juntando un ahorro para poder llegar a un ahorro más o menos de 100 UF. Ya que pudieran son ser 2.800.000 pesos. Casi 3, sí. Eso es porque depende igual de los proyectos, no todos los proyectos Tienen el mismo contemplan la valor. misma cantidad de ahorro, claro. Ya, y no solamente la misma cantidad de ahorro, sino que el mismo valor, que me imagino que está directamente relacionado con el ahorro que uno tiene que tener. Claro. Claramente. ¿Y cuáles son los programas de subsidio? ¿Me querías decir algo, Paul? Sí, disculpa. Lo que pasa es que para complementar un poco la información Sí. que está dando Angélica, es importante que las familias sepan que el registro social de hogares se hace en la municipalidad, Sí. en las oficinas de Rasuris 850, De Errázuriz antes de llegar a 21 de mayo. a 21 de mayo. Sí. Exacto. Entonces, Subiendo a mano derecha. si alguien no tiene este registro social de hogares, debe partir por ahí, dirigirse a esas oficinas primero para que entregue toda la información y le piden todos los antecedentes. Esa es una de las críticas que hace la gente en general, ¿ah? Que le cuesta este tema, porque muchas veces el registro no está tan adecuado a las realidades que viven algunas familias, porque llegan y tienen una lavadora o tienen una tele muy grande, entonces la ficha le baja o le sube. Esa es una de las grandes críticas, pero hay que actualizarlo. Hay que tener ficha actualizarlo hay y que es el actualizarlo. instrumento que se necesita para que se pueda postular a cualquier tipo de subsidio. ¿Cuáles son los programas de subsidio? Bueno, nosotros trabajamos con el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el DS49, ¿Ya? que es el subsidio que está enfocado principalmente para las familias más vulnerables. Ujú. Ahora, programa tiene como 2 formas de postulación, una que es la individual y otra es de manera colectiva. Ya. Nosotros como entidad patrocinante trabajamos con la postulación colectiva. Ya. Esto quiere decir que conformamos agrupaciones de vivienda para postularlas al subsidio habitacional. ¿Es más fácil postular así o no necesariamente? ¿Colectivamente o individualmente? Depende. Depende. Yo diría Sí. que es más fácil porque vas a un proyecto definido. Ya. Nosotros trabajamos con proyectos con las familias inmediatamente asociadas. Perfecto. Entonces, si haces una postulación individual, no sabes dónde vas a poder aplicar ese subsidio. Puede que te demores un tiempo Entiendo. en poder aplicarlo. Ok. Sí, Angélica, te interrumpí. interrumpí. Como yo les decía, nosotros como entidad patrocinante trabajamos con la postulación colectiva. Por lo tanto, si hay personas interesadas en ser parte de una agrupación de vivienda, pueden acercarse a nuestras oficinas para inscribirse con nosotros, de manera que cuando tengamos algún proyecto disponible, nosotros podamos incorporarla en la agrupación que nosotros mismos conformemos. Ah, ok. Eso igual es importante. O sea, pueden quedar registradas Las antes del proyecto. Sí, las Ya. personas que estén interesadas en participar en algún proyecto que elaboremos nosotros como entidad patrocinante, tendrían que acercarse a la oficina y quedar inscritos con nosotros. Nosotros armamos agrupaciones de vivienda, por lo tanto no es necesario que se vayan a inscribir en alguna agrupación que ya esté Perfecto. vigente. Ya. Sí. O sea, va una familia con su ficha actualizada a inscribirse a Salfa y espera que ustedes la llamen, más o menos, ¿no? Por decirlo Sí. de alguna forma, mientras se hace la agrupación. Sí. Estos procesos son largos, Son me largos. imagino yo. Además, es importante destacar que nosotros no cobramos por este tipo de inscripciones, nosotros no les cobramos nada a la familia, o sea, solamente está el ahorro que deben tener en su libreta de ahorro para la vivienda y después más adelante los gastos operacionales que son para la escrituración. Pero en este proceso nosotros no les cobramos por ningún documento que tengan que llevar, ni por inscripción en esta agrupación, no hay ningún cobro de por medio. Es súper importante que las familias sepan que estos cobros que hacen de repente en algunas agrupaciones no son cobros regulares. ¿No? No, Ya. no O sea, deberían. ninguna entidad patrocinante debería cobrar por hacer esto. Ninguna entidad patrocinante cobra por hacer esto, porque está normado. Ya. Pero sí de repente las agrupaciones les cobran a las familias Sí, por pues. el documento, que traiga este documento, Exactamente. pero tiene que pagar. Y eso no está No, bien. no es así. No es así. No es así. ¿Cuánto Sí. dura este proceso? Es largo. Eso decía Sí. yo antes. ¿Cuánto dura, más o menos? Sí, aquí hay algo importante, es una de las preguntas más frecuentes que realizan las personas cuando se acercan a la oficina. Primero, como le decía, las personas interesadas tienen que acercarse a la oficina o pueden llamar por teléfono. Nosotros revisamos sus datos en el sistema para ver si efectivamente cumplen con los requisitos. Cumpliendo los requisitos, los dejamos ingresados en nuestro listado. Eso no significa que ingresan a una postulación, Ya. no es lo mismo. No. Quedan registrados con nosotros para que después podamos contactarlo en el momento en que tengamos algún proyecto con cupos disponibles. Ok. Desde el momento en que nosotros los contactamos, ahí podemos quizás
contar un poco más de plazo, porque no sabemos, es muy relativo el tiempo que pueda la gente estar anotado en nuestro listado. Va a depender mucho en el periodo del año en que la gente se acerque a inscribirse, Ya. porque generalmente hay 2 llamados en el año a postulación. Entonces nosotros en el primer semestre armamos proyectos para postularlos en ese primer llamado que hace el Serviu, y después tenemos generalmente presentamos otros proyectos para el segundo llamado que se hace generalmente en el segundo semestre. Perfecto. Entonces, dependiendo si las personas se inscriben, a lo mejor alcanzan a incorporarse. ¿En el primer semestre o en el segundo? O si no, pueden esperar unos meses, puede pasar 6 meses, quizás puede pasar un año. Es relativo. Ya. Pero desde el momento en que nosotros contactamos a las personas para ya incorporarlas a una agrupación Ya. e iniciar el proceso de postulación, Ya. pudiera pasar entre 6 meses, 8 meses, A un hasta año. un año también, Ya, en ok. ese proceso de postulación, hasta que el proyecto es aprobado y a la familia se les otorga el subsidio habitacional. Ya. Ese periodo, desde que se asigna el subsidio habitacional, se inicia la construcción de las viviendas, Ya. y ese periodo generalmente dura unos 16 meses más, Un año y medio, más o como menos. para que eso la gente O sea, lo tenga como en entre consideración. 2 a 3 años. Entre 2 a 3 Sí. años. es Entre el 2 a proceso. 3 años, Sí, ¿cierto? Un sí. mínimo de 2 y un tope de 3, Un tope de podríamos 3, decir. sí. Ya. No es corto el proceso, No, no es un pero está proceso bien corto. acotado, o sea, Sí. está sumamente clarificado. ¿Y cómo se asigna una vivienda? Bueno, hay un proceso de acompañamiento que nos exige la normativa a nosotros. Este proceso de acompañamiento se inicia desde el momento que la persona ya se inscribió hasta que se entrega la vivienda. Ya. En este proceso de acompañamiento, a las familias se les va a indicar, no sé, nosotros construimos condominios, por lo tanto, cómo vivir en comunidad, cuáles son las normas que deben existir dentro de este condominio. Se les va mostrando además el proceso de construcción, van a visitar en terreno qué es lo que se está construyendo, visitan una vivienda piloto, están siendo informados constantemente de todo lo que ocurre en su proyecto. Perfecto. Hay reuniones de carácter mensual donde las familias tienen la obligación de participar. Por lo tanto, siempre van a estar informados de cómo va cada paso Ya. en lo que se está haciendo. Y dentro de esto está también la elección de la vivienda, Ya. donde se asignan criterios para que las familias puedan elegir. No sé, hay muchas familias que eligen que los adultos mayores sean los primeros que elijan, o las personas con discapacidad sean los que tengan la preferencia para elegir. Eso depende de la agrupación. que Depende de la esté- agrupación, ya, porque ok. lo van a discutir Ya. en estos talleres que Ya. nosotros te mencionamos, y ellos van a tomar la decisión. Democráticamente, por decirlo Democráticamente. de alguna forma. Ahora es súper importante que la base para toda esta elección de criterios es la asistencia a estos Ya. talleres. Sí, claro. Por lo tanto, las personas que no asisten nunca van a tener la última preferencia de elección, Y esos talleres duran desde que se asigna... desde que se asigna el subsidio. desde que se asigna el subsidio hasta que Hasta la termina el entrega. proceso hasta completo. la entrega, Ya, claro, hasta perfecto. la entrega de la vivienda. Perfecto. ¿Hay disponibilidad de viviendas hoy en día? ¿Hay proyectos en curso? En este momento tenemos disponibilidad solo en proyectos que son DC49, que es un mix, perdón, DC19, que es un mix de los DC49 y de los DC1. Ya. Por lo tanto, tenemos disponibilidad solo en proyectos para familias de clase media, Ok. que es el proyecto Vista Norte, que está ubicado en el kilómetro 8,5 norte. Ah, perfecto. Sí. Ya, ok. Ese es... ¿Y eso no entra dentro de lo que hemos conversado? No, esa Ya. es una modalidad aparte, que son para familias que tengan acceso a créditos hipotecarios. Ok, perfecto. Y que también nosotros estamos trabajando con ellos, también les prestamos la orientación, pueden postularse las familias que cumplan con los requisitos directamente a ese proyecto. Ah, perfecto, directamente. Y para quizás también, aparte de lo que hemos hablado nosotros recién, en ese proyecto de Vista Norte, si alguien está interesado, va a Salfa, ¿no? Sí, Salfa se Directamente. dirige a nuestras oficinas y nosotros le entregamos la información necesaria para que pueda postular al subsidio o directamente al proyecto. ¿Hay mucho interés o no? La gente, yo creo que, bueno, uno siempre dice las casas están tan caras, los arriendos y todo, la burbuja inmobiliaria, pero sigue habiendo interés, siempre faltan casas, ¿no? Sí, la verdad que nosotros recibimos muchas consultas diariamente, tanto telefónicamente o en las oficinas. Recibimos alrededor de 50 personas diarias o Harto, tal vez mucho. en momentos como peak 100 personas Mucho. al día van a consultar por el tema de vivienda. Bueno, cualquier duda o consulta, salfaustral.cl es la página, ¿o no? Salfaustral.cl. Salfaustral.cl, Sí. y si no, pueden llamar por teléfono también. Pueden llamar por teléfono. ¿A qué teléfono pueden llamar, por favor? 61 2 206 270, 61 2 206 280 o 61 2 206 230.
Paula Romo y Angélica Tenorio de Salfa Austral conversando de este tema que es de muchísimo interés, mucha gente también ahí dando las gracias por entregar esta información. Si necesitan o tienen más dudas, necesitan más información, se dirigen a Salfa Austral o llaman por teléfono a estos teléfonos que acaba de dar Paola. Angélica, Paola, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Pausa y ya volvemos. Gracias.